buenas tardes a todos. Muy buenos días. Damos comienzo a la sesión del profesor Alan Turing, titulada Actores, conflictos y reformas en sociedades de comunicación global. En esta sesión nos acompañará el profesor Peter Wagner, profesor ICREA, Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona. Desde el 2010 es investigador principal del proyecto TRAMOD, Trajectory of Modernity Comparing Non-European Varieties, y profesor de la Facultad del Departamento de Sociología. El profesor Peter Wagner coordinará la sesión junto al profesor Alan Turing, investigador senior de la Escuela de los Altos Estudios de las Ciencias Sociales de París y Premio Príncipe de Asturias del año 2010. Solicito a todos los asistentes, por favor, que puedan tener el móvil en silencio. Muchas gracias. Buenos días. Es un muy grande honor y un grande placer dar el bienvenido al profesor Alan Turing por estos encuentros de Barcelona del 2016. Yo creo que para un público en ciencias sociales no sería necesario de hacer una presentación del profesor Turing, porque todos nosotros en sociología, ciencia política, en las ciencias sociales en general, conocemos muy bien las obras de Alan Turing y estamos agradecidos de su trabajo para mucho tiempo. Pero aquí no somos solo sociólogos, entonces voy a decir unas palabras sobre la larga trayectoria de las obras y del trabajo de Alan Turing. Podemos decir que él es uno de los sociólogos más importantes, puede ser el sociólogo más importante de nuestro tiempo. Y Alan Turing ha siempre sido a la frontera del conocimiento social, del conocimiento de la situación política y social de las nuestras épocas. Ya, por hablar solo de unos ejemplos, en los años 50 hacía un trabajo en sociología de trabajo industrial en las fábricas de Renault alrededor de París, en un momento cuando se hablaba mucho de la clase obrera, pero pocos estudiaban de cerca el trabajo industrial en las grandes fábricas automovilísticas. En la mitad de los años 60, con su gran libro La sociología de la acción, la sociología de la acción, fue uno de los primeros criticando la teoría funcionalista de Tucker Parsons. Se dirigía contra el objetivismo y el determinismo en sociología y las grandes teorías de este tipo y ponía el énfasis sobre la acción humana. Mucho antes de otros sociólogos en los años 70 y 80, cuando se hablaba de la dialéctica de acción y estructura. También en los años 60 fue uno de los primeros en observar el gran cambiamiento de la sociología industrial en la dirección de una sociología postindustrial. Para él, los movimientos del final de los años 60, del 68, del 68, fue una manifestación central de este cambiamiento de la sociedad, cuando en su mirada en este punto veía como el grande conflicto entre capital y proletariado se transformaba en un nuevo conflicto central de nuestras sociedades. Y los nuevos movimientos sociales que él estudiaba en los años 70 y 80, lo estudiaba en la búsqueda del nuevo conflicto central de nuestras sociedades. Entonces, y en este periodo, o ya antes, podemos decir, la sociología de Alan Turing ha sido una sociología global. Ha pasado mucho tiempo, sobre todo en América Latina, en Chile, hablaremos, pero también en otros países. Ha estudiado los movimientos sociales en América Latina, pero después también en la Europa socialista. Ha hecho un gran trabajo sobre el sindicato Solidarność en Polonia. Y en este periodo ha también elaborado
su método particular, la intervención sociológica, que es un trabajo donde el sociólogo no es el experto que estudia de lejos las actividades sociales, pero se implica, entra en interacciones con los actores sociales. En un sentido, un tipo de doble hermenéutica, donde los conceptos en ciencias sociales también se sacan de la interacción con los actores sociales. Después de los años 90 y después, el trabajo de Alain Touraine ha siempre muy claramente ido una diagnosis del presente, con su grande libro La crítica de la modernidad del 92 y después con trabajos sobre la democracia, un libro importante que se llamó Cómo vivir juntos, donde habla del mismo momento de la igualdad y de la diferencia, entonces un debate abierto en esta época. Y también de la Europa, de la transformación de la Unión Europea y de la crisis europea de nuestro tiempo. Quiero terminar con unas palabras sobre su vínculo con la América Latina. Pienso que es correcto que ya en los años 50 ha ido en América Latina, en Chile, en Argentina. Creó el Centro de Estudios de la Sociología del Trabajo a la Universidad de Chile y después está honorado de muchas universidades en América Latina como doctor honoris de la Universidad de Chile, de la Universidad de Valparaíso, pero también de universidades en Colombia, Perú y México. Más recientemente, Alain Touraine también un galardón del Premio Asturias en Comunicación y Humanidades del año 2010. Muy bienvenido, Alain Touraine. Estamos mirando con placer a vuestra presentación. Muchas gracias. Estaba pensando que ustedes, invitándome aquí, me están ofreciendo una oportunidad muy nueva para mí y tal vez peligrosa para todos y para mí también. Porque estamos acostumbrados a comentar, a analizar la evolución, la transformación de nuestra sociedad, de nuestra región del mundo, Europa, Norteamérica, América Latina, Asia, etcétera, países comunistas, etcétera, etcétera. Pero yo creo, estamos conscientes todos, de que por la primera vez estamos enfrentados con problemas que son problemas del mundo entero. No se puede hacer previsiones sobre la evolución de Europa Occidental o el cono sur de América Latina, etc. No. Estamos en una situación de globalización. Amigos míos en París me decían una cosa, pensar global. De acuerdo, yo pienso de esta manera, tenemos que pensar global, lo que no es una palabra así en el aire. Entonces, eso necesita muchas cosas, pero la más importante creo es aumentar, si es posible, el nivel de abstracción, el nivel de generalidad, de capacidad de prever cambios, tendencias que se vean de cierta manera en el mundo entero, no en todas partes directamente, pero en todo el mundo, en el sentido de que la globalización no significa que todos los países son hipermodernos o postmodernos o no sé qué, sino que de cierta manera son todos conectados a través de relaciones de poder y de dependencia con elementos de transformación económica, social, cultural, que tienen consecuencias directas en todas partes del mundo. Entonces, gracias a ustedes,
estoy ahí frente a la necesidad de hablar para Chile y para Europa, para América Latina y para Cataluña, España, Europa Occidental, ¿por qué no Francia? ¿Por qué no Italia? Porque resulta que estoy pasando más tiempo en Italia que en otros países en el periodo actual, etcétera, etcétera. Es un challenge, es un reto realmente difícil. Y por eso mi charla no será muy agradable o fácil o divertida, con chistes, etc. No, que yo creo que necesitamos hacer un esfuerzo previo para ubicarnos en el momento en el cual estamos pensando y trabajando, que es el momento no muy claro, no del pasaje, como se decía 50 años atrás, como Daniel Bell y yo lo dijimos más o menos en el mismo momento, de lo industrial a lo postindustrial. La palabra postindustrial no tiene sentido hoy. Y evidentemente lo que, por ejemplo, Daniel Bell ha descrito muy bien era una nueva fase del mundo, el pasaje del mundo de lo eléctrico a lo electrónico, por ejemplo, no es un cambio societal, es un cambio de fase dentro de la sociedad industrial. En el momento actual sentimos todos, yo diría en todas partes del mundo, que estamos saltando a donde no se sabe, pero estamos saliendo con un barco como Colombo, saliendo del continente tal, industrial, digamos, para ir a otro continente, a otras Indias. ¿A qué Indias? ¿Occidentales, orientales, meridionales, norteñas? No lo sé. Entonces, esto es el problema que tenemos que resolver, no, pero que tenemos de examinar seriamente. Se puede definir el tipo societal en el cual estamos entrando. Ahora voy a empezar de manera más prudente, empezando con algunas palabras sobre el mundo del cual estamos saliendo. Porque es más fácil saber de dónde venimos que a dónde vamos. Pero mi tema central es saber a dónde vamos, o, más bien dicho, dónde estamos ya viviendo en gran parte, no totalmente, estamos todavía viviendo, yo porque yo soy muy viejo, entonces estoy todavía viviendo en el mundo industrial, o tal vez en parte el mundo preindustrial, pero es evidente que todos estamos parcialmente viviendo en un mundo diferente, y trataré en pocas palabras, si me dan un poco de tiempo, porque estoy empezando a las 11:15, de dar algunos análisis. Empecemos con de dónde estamos saliendo. Las sociedades industriales que han dominado el mundo durante 2 siglos tuvieron una conciencia muy fuerte de su creatividad, de su capacidad de transformar su presente y su futuro. Y tuvo una conciencia, o se creó una conciencia en términos económicos y sociales.
los participantes de estas sociedades se pensaron y actuaron como si fuesen todos del tipo Homo faber. Ahora, hay una objeción inmediata, porque me pueden responder de inmediato que eso no es nada nuevo, que siempre fue así. El tipo de trabajo, de inversiones, de tecnologías, determina la organización social, determina tal vez la política, la cultura, la ideología, etc. Y entonces no hay nada de nuevo en lo que estoy diciendo. Lo que digo yo es que este tipo de observación es falsa. Digo falsa. Al contrario, mantengo la idea que voy a presentar en pocas palabras de que el caso de estas sociedades industriales que se pensaron en términos económicos sociales es único. Es único. No común, banal, único. Y se explica en gran parte por una razón material. Es que es la primera vez, tal vez la única vez en la historia del mundo, que hubo un progreso de la productividad per cápita de tal tamaño, de tal rapidez, de transformación tan increíble. Increíble. No se había visto y tal vez no se verá nunca más. Doy un ejemplo. Lo que se llama la sociedad industrial después de la so-called revolución industrial, palabra que los historiadores no aceptan más, pero no importa. Viene en Inglaterra de la segunda parte del siglo XVIII y después en el continente europeo y en otras partes en la primera parte del siglo XIX. Antes no hay esta dominación, esta visión, o para utilizar la palabra que yo prefiero, las sociedades anteriores no se han interpretado, no han dado un sentido, un significado, una interpretación, es la palabra que me gusta más, en términos económicos sociales. Si ustedes consideran el caso de los países europeos, que eran una parte importante, dominante del mundo, siglo XVI, XVII, XVIII, son sociedades que se interpretaron, que se pensaron y actuaron en términos jurídico-políticos. Y lo sabemos muy bien nosotros sociólogos e historiadores, porque los sociólogos de este periodo se llamaban filósofos del derecho o filósofos políticos. Y entonces en este tipo de sociedad que era dominado por comercio, problema de paz, seguridad interna contra los robos, contra los ataques, contra las guerras locales o nacionales. Y el problema básico era el problema de la paz, Hobbes, la ley, a llegar a un sistema definido por el respeto de la ley. Son sociedades que pasaron del tipo monárquico al tipo republicano, en particular los Estados Unidos, las colonias inglesas con la independencia y Francia en 92 con la destrucción de la monarquía. Pero eso no cambió nada. La república, que es una palabra casi
sagrada en un país como Francia, la República, es del mismo tipo que la monarquía, un sistema básicamente jurídico y político, un sistema de leyes. Y yo diría, de cierta manera, de Locke a Montesquieu, es la definición, y hasta Tocqueville, y hasta Stuart Mill, o al comienzo de Stuart Mill. Entonces, y antes de estas sociedades jurídico-políticas, hemos vivido durante mucho tiempo en sociedades religiosas, y la gran mutación fue de pasar de una sociedad religiosa con una legitimidad a base religiosa a una legitimidad a base política, lo que es la laicidad en el sentido general de la palabra, que empezó con Machiavelli, Jean Bodin y Thomas More y toda esta categoría de gente. Es decir, que realmente es a partir de la industrialización inglesa y belga, para tomar los dos primeros ejemplos rápidos, que nosotros empezamos a pensarnos en estos términos. Lo que digo es más o menos cierto para el mundo entero. China es un país imperial, es un país definido en términos de ley y de burocracia, no de sistema económico, de burocracia que organiza el poder político y administrativo, y de cierta manera fue el caso del Imperio Otomano y antes del Imperio Árabe, incluso en España. Recientemente he publicado un libro, 600 páginas, pues difícil de leer, que se llama El fin de las sociedades. Existe ahora en español. Y en Buenos Aires. Y este título significa el fin de las sociedades que se pensaron y actuaron como sociedades. Y es una cosa que es un tema que voy a tocar muy rápido dentro de pocos minutos, que es la desaparición del tema social, de la palabra sociedad. La palabra sociedad hoy en día no significa nada. Durante 2 siglos era la palabra central. Sociedad industrial. Digamos, la economía, lo económico y lo social era una sola cosa. Con un determinismo económico o no, no importa. Todos estaban de acuerdo para decir que es el modo de producción que determina todos los aspectos de la vida, no solamente colectiva, sino también individual. Y ahora para ir rápido, ¿qué sabemos del tipo de sociedad, del tipo societal, prefiero decir, en el cual estamos entrando desde 30 o 40 años? Estamos todos de acuerdo que hay 2 rasgos fundamentales en esta mutación que voy a comentar rápidamente durante estos pocos minutos. Primero, son sociedades, sistemas, no importa, conjuntos, países,
no de producción, sino de comunicación. Voy a comentar lo que, desde mi punto de vista, lo que significa esta palabra vaga. Segundo, y eso es lo más visible de todo, no son más sociedades nacionales. La víctima principal de este cambio es el Estado Nacional y ya he pronunciado por necesidad la palabra globalización de inmediato. Ahora, yo prefiero empezar porque no es evidente lo que significa el nacimiento, la formación de una sociedad de comunicaciones. ¿Qué significa eso? Yo diría que sociológicamente la transformación básica es que el poder, entonces el poder dependencia de relaciones de autoridad, etc., en la sociedad industrial dependía de el que tiene el poder, el grupo, la persona que ha capitales, bienes, que controla el mundo objetivo de las actividades y de las riquezas, como se decía. Y ahora no es así. El poder significa la capacidad de transformar o de crear actitudes, opiniones, decisiones, estilos de vida, representación del mundo, visión global del individuo, el mundo subjetivo. Y es evidente que los grupos, la gente, los individuos, no importa que tienen el poder, no van a abandonar el control de los bienes materiales, no van a abandonar el control del sistema administrativo. Lo que significa, y eso es fundamental, que el poder hoy en día en el nuevo modelo de sociedades es un poder total. No digo totalitario, porque los historiadores y sociólogos alemanes nos han mostrado que hay que ser prudente con Hannah Arendt, pero poder total, que no es totalitario. Yo creo que son muy pocos los países, muy pocas las sociedades que tienen un poder total. Y para no entrar en debate poder total, poder totalitario, yo voy a utilizar otra palabra, mucho más sencilla. Yo les llamo imperios. Y son muy pocos los imperios. No son los famosos BRICS, categoría estúpida, que no significan nada sociológicamente. No son imperios. Brasil no es un imperio, Rusia no es un imperio, la India no es un imperio. Es decir, no crean un modelo total de sociedad y no han una influencia fuerte sobre el resto del mundo. Aunque Rusia pueda tener o quisiera tener en la forma antigua de un nuevo zarismo, más que de un nuevo comunismo o leninismo o maoísmo. Los países que tienen esta capacidad, yo voy a utilizar una expresión muy conocida y que me parece muy buena, que es de un tipo que considero como uno de los primeros que hayan pensado muy bien, inteligentemente estas transformaciones, es Robert Reich, que es un economista politólogo que fue ministro de Kennedy. Y Reich habló en un libro famoso el liderazgo o el poder, es manipulación de símbolos. Y él dice,
hablando de la grande empresa norteamericana o de otros países, dice, los dirigentes no son economistas, son manipuladores de decisión. Es realmente la primera vez que se puso el dedo en esta transformación que estoy comentando ahora, que es la capacidad de transformar el mundo subjetivo. Esto es, diría yo, la transformación más fundamental, más importante que cualquier otra que, como lo mencioné con mi primera palabra, el mundo, la sociedad industrial es una sociedad económica, definida en términos económicos, es una sociedad que se define en términos materialistas. No quiero decir que la sociedad nuestra es una sociedad espiritualista, no hablo de eso. Digamos, son los problemas de la subjetividad que son lo más importante. He definido ya la naturaleza del poder nuevo, evidentemente, y eso es mi interés personal central, los movimientos sociales nuevos no son más movimientos económicos y sociales. Son movimientos contra este poder total, este poder imperial, este poder que quiere transformar o romper o quebrar la subjetividad o, para hablar de manera más seria, los sujetos y lo que estamos empezando a llamar, y es mi palabra querida, la subjetivación, la capacidad de transformarse en defensor de los derechos humanos fundamentales, no los derechos humanos a la Madame Roosevelt de 48, que los niños tengan zapatos para ir a la escuela, etc. No, las cosas fundamentales, que son evidentemente libertad e igualdad. Igualdad, Bobbio nos ha enseñado, fundamental. Y yo diría en una sola palabra que el derecho fundamental, cuando yo escucho la gente de hoy, por ejemplo, un tipo, después de todo, importante, el Papa. Y antes del Papa, el otro tipo más importante era Mandela. ¿Cuál es la palabra que utilizan utilizaban todo el tiempo? Dignidad. El Papa, cada 4 palabras, dignidad. Eso lo que significa que los movimientos importantes, tipo Primavera Árabe, tipo mis amigos que ahora son encarcelados o en exilio de Solidarność en Polonia, o mis amigos de Tiananmen, mismo año que la caída del muro en Berlín, ¿no? Son gente que defienden valores palabra mala, orientaciones, una visión del ser humano, una visión ética y democrática, no social y económica, ética y democrática. Y por eso que estos nuevos movimientos se forman donde hay un sistema de poder muy antidemocrático y muy antiético, China siendo el centro evidente del sistema, de los sistemas escandalosos, negativos de poder. En los países semidemocráticos, donde hay problemas éticos, pero que se discuten más o menos como los países europeos, estos movimientos son débiles, y lo digo
sin entrar en detalle, pero lo digo con toda franqueza, no pienso que el mundo europeo occidental, comillas, tenga movimientos nuevos, importantes, tiene elementos por eso, crisis políticas. España es un buen caso, Grecia es un buen caso, y lo peor de todo es Estados Unidos, pero Inglaterra no es mucho mejor, ni Francia, ni etcétera. Alemania, gracias a Dios, si puedo hablar así, todavía resiste a esta crisis fundamental, pero hasta cuándo no lo sé, pero básicamente es donde existe una resistencia ética y democrática. Y yo diría, paréntesis, que es una paréntesis importante, es donde las mujeres tienen un papel central, lo que es el caso de muchos países, especialmente asiáticos, tipo Birmania, tipo... le doy un ejemplo que me gusta mucho y voy a viajar dentro de pocas semanas a este país, que es el Kurdistán iraquí. Porque ganaron los partidos, que son tribus en ella, pero ganaron las últimas elecciones con un lema que era lo siguiente. Ustedes ven dónde está, todo el mundo habla de Mosul, mi Kurdistán está al lado. Y ganaron las elecciones con el lema siguiente: independencia, bien, ¿cómo no hablar de independencia? Laicidad y feminismo. Los Peshmerga, que son la fuerza principal que realmente combate Daesh, habla en estos términos éticos, democráticos, de lo cual estoy hablando. Y si ustedes pueden pensar que los jóvenes y, como ustedes saben, especialmente los estudiantes, es decir, gente que dan la... Yo fui de los primeros que pensaron que los primeros grandes, nuevos movimientos sociales fueron 64, the Free Speech Movement Berkeley, y mis estudiantes del 68 en Nanterre, no en la Sorbona, donde era de tipo arcaico, trotskista, etc. Pero los Cohn-Bendit, etc., los alemanes que vinieron a visitarnos eran también del tipo, no, eran alemanes, entonces eran filósofos cultos, lo que no eran mis estudiantes, de tipo Dutschke, etc., pero eran parte del nuevo tipo, parte del antiguo tipo. La gente de Nanterre era un grupo limitado que desapareció rápidamente porque cerraron la universidad, pero que eran directamente orientados con temas, algunos temas de tipo anarquista, etc., no importa. Pero ya, y después, evidentemente, la Plaza Tahrir o Túnez, etc. Es decir, son estos movimientos ético-democráticos que mueven el mundo de hoy. Lo que quisiera agregar, eso, lo que acabo de decir, es la base de todo. La naturaleza del poder, la naturaleza de los nuevos movimientos ético-democráticos. Pero conviene agregar
rápidamente, en pocas palabras, pero conviene agregar que hay que pensar global, pensar mundial. Y entonces tratar de adaptar, necesitamos todos adaptar nuestro pensamiento a varios tipos de países, varios tipos de ex-estados, que son imperios. Los imperios, ya he hablado rápidamente, es absolutamente dominante. La vida de todos depende de Daesh, depende de Al-Qaeda primero. El primer acontecimiento fundamental fue 9/11, evidentemente, y las consecuencias, la victoria de los neocon en Estados Unidos con Bush, es decir, que el país del American Dream se transformó en un país con una orientación imperialista, agresiva, ideológica, que se tradujo con razones muy serias después de 9/11, con la invasión de Irak y Guantánamo, etc. Ahora, rápidamente quisiera solamente indicar la importancia del tipo de del nivel y tipo de mundialización, de entrada de los varios países en el proceso de globalización. Primer caso que es muy importante son los países parcialmente globalizados. Eso es absolutamente el caso de los países europeos, especialmente de Europa Occidental, pero en Europa Occidental, incluso en los Estados Unidos, incluso, si puedo hablar mal por una vez de Canadá, incluso Canadá en el tiempo de Harper, con Trudeau la cosa vuelve a la normalidad canadiense, que es muy positiva, pero en todos estos países hay dos partes, utilizando la teoría sociológica muy bella de Saskia Sassen. No son los estados nacionales que cuentan, son las cities world, las grandes ciudades metropolitanas. Entonces, hay el mundo metropolitano, hay un geógrafo que ha escrito una serie de libros sobre las ciudades metropolitanas que participan en las redes mundiales, no nacionales, no europeas, mundiales, y el resto que es la parte periférica. Bueno, como todos sabemos, la población de las regiones periféricas ha como preocupación fundamental no participar en el sistema mundial, sino recrear la unidad nacional, la soberanía nacional. No hay extrema derecha o derecha hoy en día, hay partidos de la soberanía, que es el más importante o el más horroroso y ridículo se llama Trump. Yo diría que Madame Le Pen es la misma familia, y hay en todas partes 5 Stelle, no vale mucho más, en Italia, etc. Y los partidarios de Brexit fueron los obreros de Inglaterra del Norte, es decir, la parte periférica, que trabajó a favor de la City, que votó Maintain, pero con la idea de, en realidad, desarrollarse como co-gerente del sistema financiero internacional. Como ustedes saben, Londres ahora es más importante que Nueva York. Tercer caso,
que es un caso al cual quisiera dar más tiempo, pero es países que son dependientes, es decir, subordinados al sistema de poder mundial, pero a la vez con problemas internos. La mejor definición de este tipo, que básicamente es el tipo latinoamericano, y con el caso más extremo, más duradero, que es evidentemente el peronismo. Pero eso en un libro que es muy famoso, el libro escrito por Fernando Henrique Cardoso, brasileño, en esta época sociólogo, en esta época el mejor sociólogo del continente, y Enzo Faleto, alumno de Fernando Henrique y mi alumno, chileno, que han escrito un libro, Dependencia y Desarrollo de América Latina, que dice, sí, hay dependencia, de acuerdo, pero también hay problemas de conflicto de clase y también hay problemas de integración nacional, y entonces, si hay tres grandes dimensiones, hay un espacio para la acción política, hay un espacio autónomo para la acción política, y los teóricos extremos de la dependencia son en un error grave y con consecuencias catastróficas. Y finalmente, hay los países, lo digo en una palabra, pero he dedicado bastante tiempo a mis vecinos del Kurdistán, es decir, a Daesh, a Mesopotamia y al Sahel africano, Daesh más que Al-Qaeda, que están tratando de volver a la sociedad no preindustrial, sino religiosa, de transformar las naciones en parte de la Umma islámica, y que entonces recrean un tipo de dictadura religiosa y la exportan contra los países que consideran como postcoloniales, lo que es un análisis básicamente falsa. Termino con eso porque se me va el tiempo, y a ustedes también. Y yo quisiera decir que los dos tipos de análisis vinculados al papel de las comunicaciones y entonces de la manipulación de la subjetividad y a la transformación de la globalización nos dan las bases como industrialización, capitalismo, nacionalismo, eran la base de los análisis sociohistóricos durante 2 o 3 siglos, especialmente en Europa, pero en otras partes como el mundo turco también. Y a partir de eso tenemos que reconstruir de manera completa, digamos, con detalles en cada situación y en cada parte de la vida social. Y yo quisiera terminar con una sola orientación que para mí es fundamental. ¿Cuál es la meta central de la acción política hoy en día? En la sociedad industrial todo el mundo lo sabe muy bien, y ustedes lo han escogido esta palabra como título de esta conferencia, hablando de equidad, de justicia, para utilizar la vieja palabra, la redistribución, welfare state, etcétera, etcétera. Hoy en día es absolutamente diferente. No es que la justicia no sea importante, para llegar a la justicia hay que pasar por la fuerza más dinámica, que es la crear en individuos, en grupos, en naciones, etcétera, etcétera, una capacidad más y más grande de actuar y pensarse como sujetos humanos, es decir, responsables de la defensa y de la ampliación
de este derecho fundamental que es la dignidad humana. Gracias. Muchas gracias, Alain Touraine. Es verdaderamente impresionante escuchar a usted elaborando esta mirada larga y amplia en el tiempo y en el espacio, sin perder la claridad y coherencia conceptual y sin renunciar a la actualidad de hoy, como buscando orientamientos en el presente. No tenemos mucho tiempo y no voy a ocupar más de este tiempo, pero tenemos tiempo para unas preguntas, creo 2 o 3 al máximo. ¿Tienes ya? Bueno, la primera pregunta, profesor Touraine, que me hacen, o sea, que nos hace, que le hacen a usted y que se la planteo, es sobre el caso catalán, la relación Cataluña-España, el proceso independentista. ¿Cómo lo analizaría? Complicado. Supongo que todos ustedes saben más sobre España, Cataluña, incluso los chilenos. Yo diría que el caso de España es un caso un poco diferente o bastante diferente de los demás por 2 razones que conocemos todos. La primera es el fracaso de España como de los árabes y de los turcos de la misma época, el fracaso en su intento de construir una economía preindustrial y después tal vez industrial moderna, y que los españoles han trabajado para los holandeses y después básicamente y durante 2 siglos para los ingleses y después un poco, pero más los latinoamericanos para los norteamericanos. Entonces, atraso de 1 siglo y medio. Y entonces, el resultado fue lo que todavía me impresiona mucho en España, que es el afán, la voluntad, la alegría en modernizarse. El éxito español de recuperación de la modernidad después de la muerte, después no de la muerte de Franco porque empezó la transformación antes, pero después del 70, digamos. La fuerza de modernización, entonces es difícil para España salir de este espíritu de la industrialización, pero ya no hay más. La industria ha desaparecido, salvo un poco en el País Vasco y en las Asturias. Pero en Cataluña ha desaparecido y el modelo económico de Cataluña ahora es el modelo económico de España, turismo y construcción, y entonces la catástrofe de 2007, mucho más grave, segundo aspecto, en España que en el resto de Europa. Digamos, España ha sufrido una crisis del tipo inglés y norteamericano, no del tipo italiano, francés bueno, inglés mejor poner Inglaterra siempre con Estados Unidos. Y evidentemente Alemania protegida con una industria. Era inteligente y no han suprimido su industria como esos estúpidos ingleses y franceses. Pero eso es la primera cosa, que España es un país de industrialización frustrada, para hablar como se hablaba antes de América Latina.
Y el segundo aspecto, que España no fue nunca un Estado nacional. Fue un imperio, yo sé perfectamente bien que Felipe II es un rey puramente español, pero Carlos V, hasta Yuste, hasta sus últimos días, fue un emperador, no en el sentido que he utilizado, pero en el sentido romano, el sentido germánico, del emperador germánico, austriaco, no, alemán, de los gibelinos y guelfos. Y también el primer país que ha creado un inmenso imperio, territorio colonial, etc. Los portugueses siendo muy diferentes, mucho más, si me permiten hablar así, brutales como comerciantes, más cerca del robo que de la colonización en muchos casos. No los españoles, es un poco más complicado. Pero es decir que España de hoy se encuentra dentro del mundo moderno, pero no ha resuelto los problemas del pasado. Entonces hay un desequilibrio y tensiones más internas que orientadas hacia una modernización global. Mi opinión personal, que no ha un valor muy grande, pero lo que me llama la atención es que cuando comparo los franceses, los italianos y los españoles han sufrido mucho más, pero tienen una valentía, un coraje, una actividad, una iniciativa increíble. Es un país que ya ha recuperado un cierto crecimiento económico a un nivel muy bajo en cuanto al empleo. Pero yo diría que lo que me interesa en España es que es un país con un pasado, una historia, una herencia arcaizante, y que los españoles en total son más activos y más modernos, diría yo, que los italianos y los franceses. Los franceses son un caso extremo. Yo creo por una razón del mismo tipo, que son los franceses que han inventado el Estado Nacional. No había Estado Nacional en Italia, no había Estado Nacional en Alemania, no había Estado Nacional en Inglaterra, había un imperio siempre. Y los franceses han inventado el Estado Nacional y han inventado la República y la laicidad. Es decir, que los franceses han esta palabra que he mencionado porque tengo odio a esta palabra, que es la palabra república. En Francia hay dos campos, los republicanos y los demócratas. Yo soy un demócrata y un antirepublicano. Y los franceses adoran ser republicanos, es decir, preindustriales. Porque los republicanos fueron en el poder de 1870 a 1914. Es decir, la Francia preindustrial. Y la industrialización rápida se hizo después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los franceses han un modelo como los españoles, pero los franceses tuvieron un modelo tan fuerte, si uno acepta un poco de Elias y no solamente de Weber, el modelo Elias es el modelo francés. Es decir, es el proceso de modernización se hizo a través de la política, no a través de la economía y de la cultura, como dice Weber.
Entonces, el modelo Luis XIV, Norberto Elias, es un modelo paralizante. Entonces, han hecho un tipo de transformación de soberano más o menos normal, pero con una conciencia de sí. Y eso es lo que me interesa a mí. Yo diría, los países de Europa Occidental no son muy diferentes unos de los otros, son semejantes. Entre Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, las diferencias son pocas. Algunos países prefieren desempleo abierto, los ingleses y los alemanes prefieren trabajo precario, son detalles. Son dos maneras de bajar el precio del labor, del trabajo humano. Entonces, no es brillante ni en un caso ni en el otro. Pero la imagen de sí mismo fue muy diferente, y muy diferente en el caso alemán es el aspecto positivo de la catástrofe, y en el caso francés es esta melancolía, para hablar a la Albrecht Dürer, que no es francés, pero de esta nostalgia del modelo pasado. Un poco que no tienen los españoles, porque los españoles pensaron que fue un fracaso y los franceses pensaron que fue la gloria de Luis XIV a Napoleón. Lo que es paralizante, profundamente paralizante. Por eso la reforma del Estado es más importante que cualquier reforma económica en un país como Francia. En España es difícil pensar, yo diría que lo que necesita España es más mundialización. Es decir, España no sufre de un modelo falso. Francia sufre de un modelo paralizante. Los italianos son extraordinarios porque son en total contentos de sí, sin ninguna razón. Lo que es intermedio entre los dos casos que he mencionado, porque la crisis italiana es realmente una crisis política, lo que no es el caso ni en España en España es el atraso económico que ya era en gran parte eliminado. Dentro de 5 o 10 años no soy inquieto para el futuro de España. España será un país con problemas resueltos, su problema económico resuelto, con una tasa de paro aceptable, no como ahora, etc. Los italianos, nadie sabe. Y los franceses son, por el momento, el único país occidental que está enfrentado con un riesgo. Yo creo que no será real, pero un riesgo importante de una catástrofe política. Como el país que entró en la crisis fue Inglaterra, pero el país que está muy cerca es Estados Unidos. Pero después de Estados Unidos, Francia está relativamente bien ubicada para saltar al vacío. Bueno, muchas gracias, profesor Touraine. Vamos a dejar la conferencia del profesor Touraine hasta este momento. Le damos un aplauso. Agradecemos también al profesor Peter Buckler por acompañarnos.